Vamos a complicarnos un poquito más la vida en esta opción y vamos a crear una historia de autorrol con frames. ¿Qué son los frames? Son las divisiones de la pantalla donde se van a ver los distintos contenidos. Por ejemplo, si nos vamos a Gótica, esta ficción que ha hecho Pablo, me voy a jugar, ¿vale? Y cuando entro en la ficción, podemos ver que está dividida, si yo le doy aquí finalizar edición para verla ya, podemos ver que está dividida en zonas. En esta primera parte, en la izquierda, vemos la historia en sí, donde yo puedo escoger cosas y me va cambiando el texto, pero en la parte derecha, si os fijáis, están los puntos de destino, los aliados, las claves que hemos escogido. Esto es lo que llamamos frames. Sería el frame principal, donde se ven los contenidos, y el frame de la derecha, donde está pues información del personaje. Fijaros que si yo activo la edición, ¿vale? Lo que hace el sistema es mostrarme los distintos frames de la pantalla. Aquí veo el principal y aquí veo uno lateral. Vamos a ver cómo hacemos esto en Autorroll. Si yo me voy a Autorroll, a historias, le doy a crear una nueva historia y en esta nueva historia pues voy a poner pues historia con frames, un título, ¿vale? Me voy a la solapa escenas y tengo que preparar ¿qué quiero ver inicialmente en cada una de las zonas de la pantalla? Por defecto, Autorroll siempre nos crea una escena inicial que estará en el frame principal, ocupando toda la pantalla, ¿vale? Que es el comienzo de la historia. Pero yo, por ejemplo, quiero añadir una escena que sea la que conlleve al personaje, es decir, que tenga la ficha del personaje en ella. ¿Vale? Y si lo quiero complicar un poquito más, puedo crear otra segunda escena que sea el inventario del personaje. Entonces yo le doy aquí a aceptar y tengo tres escenas iniciales que no están unidas entre sí, no tienen nada que ver, que son la escena de texto, donde va a empezar la historia, la ficha del personaje y una zona donde va a haber inventario. Ahora tengo que dividir la pantalla de Autorroll, la pantalla de mi ficción, en frames. Me voy a frames y veréis que por defecto existe un único frame principal que ocupa 12 columnas. ¿Por qué 12 columnas? Bueno, esto es por un tema de programación, porque utilicé un componente que se llama Bootstrap, que divide la pantalla en 12 columnas, ¿vale? Y entonces es como funciona el sistema. Te va a dividir la pantalla en 12 columnas y tú vas a escoger cuántas columnas ocupa cada una de tus zonas. Imaginemos que la zona de texto, donde está el contenido, va a ser la más grande y va a tener 8 de ancho. Le doy a editar frame. Me dice que es el frame principal, que la escena inicial será escena inicial, la que tiene el texto, y aquí en ancho le voy a poner 8. Y ahora veremos que automáticamente se reduce a un espacio que ocupe 8 columnas y me deja 4 por aquí libres que no tienen nada de momento. Voy a añadir otro frame y entonces le voy a decir que aquí va a estar la hoja de personaje. Pues le digo frame hoja personaje, va a tener un ancho de 4 y la escena inicial que va a contener va a ser el personaje, para que se pueda ver la ficha del personaje. Le doy a aceptar y ahí lo tendría. Por un lado tengo la principal, ¿vale? Y por otro lado tengo la hoja de personaje. ¿Y qué pasa con la de inventario? Bueno, pues aquí tengo un pequeño problema. Si ahora añado inventario, el sistema ya tiene repartidos 8 para principal y 4 para personaje, así que lo que haga de inventario me va a aparecer por debajo, que a lo mejor es lo que yo quiero. A lo mejor quiero que el inventario aparezca por debajo o por encima de todo el texto y de la hoja de personaje. Pero lo más habitual es que lo quiera todo en un lateral, aquí a un lado, ¿no? En el lado derecho, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Puedo hacer una cosa. Puedo añadir otro frame y llamarle lateral. Y decirle que tiene un ancho de 4. Me va a dar igual la escena porque no la voy a usar. Ahora os explico por qué. Le voy a dar a aceptar. Fijaros, como el lateral, estos 4 ya no me cogen, aquí hay 8 y 4, 12, pues estos 4 mayores me los va a poner abajo, pues me queda aquí. Pero ¿qué pasa? Yo puedo coger el frame de hoja de personaje, darle a editar y decirle que está dentro del lateral. Entonces lo que va a hacer es, este frame que tenía aquí me lo va a meter dentro de este. Y como este ocupa 4, pues aquí se va a alinear todo. Pero hay que tener otra cosa en cuenta. Cuando meto un frame dentro de otro, el lateral pasa a tener a su vez 12 columnas, más pequeñas, pero son 12 columnas. Así que aquí le tengo que dar que el ancho de la hoja de personaje son 12. Y ahora fijaros cómo lateral se me ha ordenado para aquí y está la hoja de personaje, ¿vale? Con la hoja en un lateral. Si ahora quiero añadir otro frame con el inventario, pongo inventario
que tiene un espacio de 12, está la escena inicial que va a coger ese inventario y el contenedor va a ser el lateral. Le doy a aceptar y fijaros cómo me ha ordenado, ¿no veis? Principal, lateral que me ocupa 4 y dentro lateral están hoja de personaje, inventario que ocupan las 12 columnas del lateral. El lateral a su vez ocupa 4 del principal. Es un poco rollo, pero es lo que hay que hacer cuando se quieren crear estos sistemas de frames. Y ahora, ¿cómo se edita esto? Pues igual que antes. Si yo le doy a aceptar cambios, lo que va a hacer Autorroll es presentarme cada uno de los frames con sus contenidos y fichas y demás. Entonces yo aquí en la escena inicial pulso y pongo, pues escribo. Vamos aquí a escribir y pongo, estás en el comienzo de la aventura. Grabo el texto, pulso aquí, le doy a añadir enlace y le digo, pues entra en la caverna. Pero ahora fijaros en un pequeño detalle, aquí abajo, frame destino. Fijaros que pone principal. ¿Por qué? Porque cuando pulse entra en la caverna y me abra la sección de la caverna, aquí le estoy indicando que va a abrirla en el frame principal, en donde es el texto. Grabo el enlace y añado otro. Pues le voy a poner voy a la taberna. Y el frame es principal también. Grabo y ya está. Si ahora le doy a finalizar edición, el sistema me va a mostrar la partida. Vamos a ver, que me la coja, ahí. Fijaros, estás en el comienzo de la aventura y aquí hay un espacio vacío porque no puse nada ni en la hoja de personaje ni en el inventario. Pero fijaros cómo funcionan los enlaces. Si doy a entrar en la caverna, entra en la caverna en este lado. Voy a volver a activar la edición. Vale, vuelvo a tener esto. Y aquí en personaje le voy a dar al botón para editar la escena y aquí le doy a meter un texto. Y pongo, pues por ejemplo, personaje... Chemo, fuerza 9, destreza 7, inteligencia 10, por poner algo. Y le doy a grabar. Aquí tengo la ficha de personaje y aquí en el inventario pues le doy aquí y de nuevo escribo lo que quiera. Pues tienes una cuerda y un martillo, por poner un caso. Le doy a grabar texto. Vamos a finalizar edición y ver qué pasa. Ahora, como podéis ver, tenemos aquí el texto del principal y aquí tenemos el texto del personaje y justo debajo el texto del inventario. Si yo ahora le doy a reiniciar la partida y entro en la taberna, por ejemplo, fijaros cómo cambia el texto aquí, pero en este lado se queda como estaba, porque son frames distintos, cada uno con sus escenas. Os lo voy a complicar un pelín más, si os da la cabeza para ello. Vuelvo a activar la edición y ahora resulta que donde está el PJ Chemo, le digo, añado un enlace. Y aquí digo, pues muestra el PJ Paquito. Le doy a que cree una nueva escena, pero ojo, el frame destino, en vez de coger principal, cojo hoja PJ. ¿Vale? Y grabo el enlace. Me voy aquí, le doy aquí al botón, y fijaros que cuando estoy editando también se me cambian las secciones, ¿no? Cuando sigo un enlace y me pone muestra el PJ Paquito, pero dentro de este frame. Y aquí le doy a añadir un enlace y le pongo muestra el PJ Chemo. Aquí le doy a buscar, como veíamos en el tutorial anterior, busco PJ, que era como se llamaba, ¿no? No me acuerdo bien, entonces le voy a dar a Enter para que me ponga todos, y escojo personaje, que es lo que quiero que me muestre, grabo el enlace y ahora finalizo edición. Fijaros ahora la magia de esto. Le doy a reiniciar partida. ¿Vale? Estoy en la aventura, entro en la caverna, no me cambia nada aquí, ¿vale? Pero aquí fijaros, PJ Chemo, muestra el PJ Paquito. Le doy y muestra el PJ Paquito. Y ahora, si doy aquí, muestra el PJ Chemo. Y aquí la he liado porque me la ha puesto al principal. Al crear la segunda opción tenía que haber dado que también me mostrara el destino en el lateral. Vamos a volver a editar. En muestra el PJ Chemo, le doy aquí para editar el enlace y me aseguro de poner que el frame de destino es la hoja de PJ, porque si no, como podéis ver, desde el lateral me ha actualizado el frame principal, que también puede ser que lo queramos hacer en algún caso. Vale, le doy ahora a finalizar edición, le doy a reiniciar la partida y ahora debería de funcionar bien. Si aquí le doy muestra el personaje Paquito, me muestra Paquito, y si le digo muestra Chemo, me muestra Chemo en este frame. Como podéis ver, desde un frame podemos llamar a cambios a los otros. Ya como os compliquéis la vida, es cosa vuestra. Pero os advierto, trabajar con frames
complica un poquito el manejo de la historia en autorrol, porque vais a tener como varias pantallas con las que trabajáis a la vez. Procurad mantener las cosas simples. Por supuesto, ahí donde está el PJ de Chemo, que pone fuerza 9, destreza 7, inteligencia 10, eso es un texto fijo que queda un poco cutre. Vamos a ver después en otros tutoriales cómo utilizar las variables para cambiar esos contenidos, ¿de acuerdo? Hasta aquí llegó el tutorial de Frames, que como veis es una cosa un poquito más compleja. Seguramente le tendréis que dar otro visionado al vídeo para que os quede claro o hacer vuestras propias pruebas, pero que es una herramienta muy útil para hacer cosas complejas dentro de Autorol. Gracias por llegar hasta aquí y espero que hagáis historias con esta herramienta.